Entonces vamos a comenzar con el taller de bases de datos no SQL. Vamos a hacer un recorrido por todo lo que es la parte de no SQL. Hay mucha gente, no solamente acá a nivel local, sino a nivel mundial, confundida con lo que es las tecnologías no SQL. Inclusive hay gente que dice que bueno, no SQL viene a sustituir lo que es las bases de datos que nosotros conocemos relacionales. Pues no es así. Todo tiene su espacio, todo tiene su momento y todo tiene su porqué. Las bases de datos relacionales ocupan un espacio para dar solución puntual a un problema, y las bases de datos no SQL igualmente. Cuando nosotros hablamos de bases de datos no SQL, estamos hablando de lo que se conoce en la terminología informática como Big Data. ¿Ok? Cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de manejo y transacciones de gran volumen de información. Y en ese sentido, estamos hablando también entonces de grandes conglomerados informáticos. Grandes conglomerados como quién, como Google, como Amazon, como eBay, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas grandes compañías que se le metan a ustedes a la cabeza, incluyendo las redes sociales como Facebook. ¿Ok? En esta presentación yo me tomé la libertad de colocarle no solamente el título, sino al lado, ¿qué significa eso en no SQL? Significa Not Only SQL. O sea, que no solamente son transacciones SQL como tal, no solamente son consultas. Acá abajo les dejo mi correo, o sea, de mis dos correos electrónicos, el Twitter, para cualquier duda o cualquier información adicional que ustedes requieran, me la hagan llegar por allí la solicitud. Ok, yo había quitado esos defectos. Ok, ¿qué vamos a trabajar hoy? ¿Qué son las bases de datos no SQL? Las ventajas, las diferencias, los tipos de bases de datos SQL, quiénes la usan, ejemplos de base de datos no SQL, la instalación específica de MongoDB, que en eso vamos a tratar el taller, más información y algún ciclo de preguntas, alguna pregunta en específico que ustedes tengan luego que terminemos acá. Muy bien, ¿qué son las bases de datos no SQL? Bueno, estamos hablando de estructuras que permiten almacenar información en situaciones donde las bases de datos relacionales generan problemas principalmente a la escalabilidad y el rendimiento de las bases de datos relacionales, donde se dan cita a miles de usuarios concurrentes y con millones de consultas diarias. Cuando hablamos de bases de datos que tienen problemas de escalabilidad y donde existen citas de miles de usuarios concurrentes, estamos hablando de sitios como por ejemplo las redes sociales, ¿okay? Donde muchas veces nosotros observamos, y hay en internet sitios que permiten medir la cantidad de usuarios que van ingresando en un momento determinado a un sitio. Podemos ver millones de personas entrando al mismo sitio a una red social, por ejemplo Facebook. Entonces, ¿cómo una base de datos, cómo un sistema puede dar cabida, cómo puede dar solución, puede dar respuesta a cada una de esas solicitudes sin que caiga en latencia, sin que exista una demora en la transferencia de la información? Bueno, entonces la solución es tratar la información, la respuesta que se va a dar a través de bases de datos no tradicionales, con información que no esté relacionada, porque el problema de la relación de la información es que eso genera consulta a tabla y a otra tabla y otra tabla, y mientras se recopila y se arma todo eso y se envía hacia el usuario, entonces eso tarda tiempo y eso genera un cuello de botella. Vamos comprendiendo más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Ok, me alegra. Aquí abajo le dice, las bases de datos no SQL son sistemas de almacenamiento de información que no cumplen con el esquema entidad-relación. Esa es su primera característica. Cumple con la clave primaria, pero no está relacionada entre sí. Ya veremos más adelante, cuando llegamos a la parte práctica, que vamos a conseguir que el esquema que nosotros vamos a trabajar acá y que se trabaja en las bases de datos como MongoDB es un esquema JSON, y con los esquemas JSON entonces se hace como una especie de anidamiento de lo que sería la información que estaría relacionada. Eso es lo que permite, y ahí nos vamos dando respuesta, eso es lo que permite que las búsquedas y la respuesta de esa información a esa petición sea muchísimo más rápida, porque está todo en una sola parte. ¿Lo vamos viendo?
Ok, interesante. Ok, ¿cuáles serían las ventajas? Se ejecutan en máquinas de pocos recursos, es decir, no necesitas tener un servidor muy grande para tú tener instalado un sistema de base de datos no SQL. Muchas veces los sistemas SQL tradicionales, Postgre, MySQL, dependiendo, por supuesto, del entorno donde se vayan a manejar, necesitan unos sistemas, unos computadores bastante robustos con ciertas características específicas. Sin embargo, acá la capacidad de cómputo es bastante pequeña. También se puede hacer clustering, eso permite hacer clustering con base de datos no SQL y clustering con equipos de muy bajo costo, pero que te permite a la hora de hacerlo desde el punto de vista empresarial ahorrar muchos recursos desde el punto de vista financiero. Escalabilidad horizontal. Para mejorar el rendimiento de esos sistemas simplemente se consigue añadiendo más nodos. Es decir, si yo quiero extender mi capacidad de consulta o quiero extender mi capacidad de almacenamiento dentro de la base de datos, simplemente lo que agrego es otro nodo, es decir, otro equipo o otro conjunto de equipos. Puede manejar gran cantidad de datos. Ya creo que lo hemos venido discutiendo, lo hemos venido diciendo, ¿no?, en el transcurso de los pocos minutos que llevamos de la charla. La estructura acá es distribuida y en muchos casos utilizan tablas hash. ¿Saben lo que son las tablas hash? Yo tampoco. No me... Investiguen qué son las tablas hash. Van a llevarse una sorpresita. Las ventajas: no genera cuello de botella. El principal problema de los sistemas que utilizan bases de datos tradicionales son los cuellos de botella. ¿Okay? Si usted quiere ver un sistema que falle, empiece a hacer pase de 10.000, de 100.000 registros y empiecen más de 1.000 personas a hacer consultas y ven ustedes la latencia y ven ustedes que empieza a mermar el rendimiento, y sobre todo cuando está en la web. Por supuesto hay cosas allí que van a influir, como el ancho de banda que tenga la conexión en ese momento, pero van a empezar a observar cierta lentitud en el proceso de recibir el retorno de la información. Eso inclusive lo podemos ver hasta en un servidor local. ¿Ok? Si ustedes agarran un servidor local con un motor de base de datos, MySQL o con Postgre, y usted añade, por ejemplo, 100.000 registros, y luego empieza a hacer una consulta específica sobre esos 100.000 registros, usted notará que hay cierto momento, si es muy observador, que empieza a ver como una demora en la consulta. Eso es un cuello de botella. Porque si estamos buscando, por ejemplo, por un índice, le hace la cédula, entonces imagínese usted buscar en 100.000 cédulas, ¿verdad? Puede tener un equipo muy, pero muy poderoso, pero igualito va a tener cierta demora en darle información. También va a depender del estilo de programación que hagamos. Si hacemos si programamos de repente con jQuery llevando las consultas a segundo plano, eso igual también genera un tiempo de demora. De manera de que las bases de datos SQL, una de las características que tiene es que dependiendo de la cantidad de datos va a generar o puede generar un cuello de botella. Así vamos bien. Ok. ¿Cuáles son las diferencias principales que tienen las bases de datos no SQL de las bases de datos tradicionales? Bueno, en primer lugar, no utilizan SQL como lenguaje de consulta. Recuerden ustedes que tanto Postgre, MySQL, SQL Server, Oracle utilizan SQL como su lenguaje de consulta. ¿Ok? Acá, por ejemplo, se utiliza SQL para Cassandra, JSON para MongoDB y Bigtable, que es otro tipo de base de datos no SQL, hace gala de algo llamado GQL. No se utilizan estructuras fijas como tabla para el almacenamiento de datos. Esta es otra característica. Esto realmente, las bases de datos no SQL son un vuelco, es como decir, un dolorcito de cabeza para la gente que viene solamente de trabajar con bases de datos relacionales. Acá acostumbrarse de que no existen tablas es algo así como que choca un poco, ¿no? Pero ahí lo dice claramente. Permiten hacer uso de otros tipos de modelos de almacenamiento de información como sistema clave-valor
objetos o grafos. Esos son, por citar algunos de los tipos de estructuras que se manejan en las bases de datos no SQL. No se permiten operaciones usando join. Por supuesto, si utilizamos un esquema JSON, ¿para qué vamos a utilizar join? Más adelante, dependiendo del tipo de base de datos no SQL que se esté utilizando, hay algunos, como por ejemplo MongoDB, que permite simular el uso de join. ¿Okay? Arquitectura distribuida. Las bases de datos relacionales deben estar centralizadas en una única máquina. Las no SQL, la información puede estar compartida en varias máquinas. Lo que veníamos hablando de añadir nodos para la escalabilidad. Tipos de bases de datos no SQL. La primera es las bases de datos tipo clave de valor. El gráfico que tenemos allí es bien específico. ¿Ok? Existe una llave y esa llave está asociada a un valor específico, a un conjunto de valores específicos, donde resulta de que, por ejemplo, un nombre, en vez de constituirse en un campo, se constituye en una clave única y a él van asociados una serie de valores. ¿Ok? Puede ser el nombre, puede ser la cédula, pero eso es lo que se llama relación llave-valor. Las otras bases de datos, las bases de datos documentales. ¿Ok? En esta hago hincapié porque estas son las más usadas. La información se maneja en forma de documentos, generalmente utilizando para ello una estructura simple como JSON o XML y donde se utiliza una clave única para cada registro. Este tipo de implementación permite, además de realizar búsqueda por clave valor, realizar consultas más avanzadas sobre el contenido de documentos. Son las bases de datos más versátiles, se pueden utilizar en gran cantidad de proyectos, incluyen muchas funcionalidades, funcionarían sobre bases de datos relacionales. Ejemplos: MongoDB y CouchDB. Vean ustedes que aquí está un documento escrito en JSON y cuál sería la forma, cómo se interpreta ese documento, ¿verdad? La llave, el primer dato, el segundo dato y la segunda identificación, que sería como se conoce la clave foránea. Esta key generalmente no es necesaria porque automáticamente, por lo menos Mongo, coloca una llave única, ¿okay?, en cada uno de los proyectos, en cada uno de las tablas, si le podemos decir tabla a los documentos que se van creando acá. Otro tipo de base de datos un poquito más compleja son las bases de datos con grafo. La información va representada por nodos, ¿okay?, y relacionando a través de aristas. Estas bases de datos también, su característica principal es que ofrecen una navegación realmente eficiente entre cada uno de los módulos, porque cada módulo contiene información única sobre un registro en específico. Hay algunos ejemplos de este tipo de base de datos como Neo4j, Infogrid y Virtuoso. Otro tipo de base de datos también conocidas de tipo NoSQL son las bases de datos orientadas a objetos. Esta la conocemos nosotros, hemos escuchado muchísimo hablar de ella, pero no sabemos cuáles son. Mantienen la misma estructura y la misma jerarquía que los lenguajes de programación orientados a objetos como Java, Python, Perl, C++, C#, etcétera, etcétera, etcétera. Y la estructura que manejan ellos es más o menos la misma que tenemos acá. Una clase primaria, ¿okay?, y de él derivan todas las demás clases sin que exista una relación como tal. Son simplemente herederos de la clase primaria. Esto es concepto básico de herencia en programación orientada a objetos. Tipos de base de datos: SOAP, Kensington y D4O. SOAP, ¿conocen a SOAP? SOAP es aparte de un manejador de base de datos, lo utiliza también, está hecha con Python. ¿Quiénes usan las bases de datos no SQL? Bueno, ahí tenemos una pequeña o un pequeño resumen de solo algunos sitios que utilizan no SQL. Cassandra, que es uno de los sistemas de base de datos,
NoSQL lo utiliza Facebook y Twitter. HBase, Yahoo y Adobe. Redis lo utiliza Flickr, Instagram y GitHub. Neo4j, InfoJob. MongoDB lo utiliza Foursquare, SourceForge y el CERN. El CERN, ¿saben quién es el CERN? Sí. ¿Qué es? Centro de Investigaciones en Suiza, donde está el originador de partículas. Ese mismo. Debido al gran volumen de información que ahí tienen que manejar, no les sirve una base de datos relacional, sirve una base de datos esquematizada, o sea que utiliza documentos y utilizan una base de datos no SQL, no una, sino un conjunto de bases de datos no SQL. Ejemplos de base de datos no SQL. Bueno, ahí tenemos HP Cassandra, Apache Cassandra. Se trata de una base de datos creada por la gente de Apache, es de tipo clave de valor. El lenguaje de consulta es SQL, Cassandra Query Language, y es una aplicación hecha en el lenguaje de programación Java, por lo que puede correr en cualquier plataforma que cuente con la máquina virtual de Java o Java Virtual Machine. El otro es Redis, es una base de datos creada por este señor Salvatore Sanfilippo y está apoyada en VMware, que es un virtualizador. También es de tipo cliente valor y sus operaciones son atómicas y persistentes, es decir, no permite realizar consultas, solo se pueden insertar y obtener datos. Creado un lenguaje llamado ANSI C, compatible con Unix, Linux y sus derivados, Solaris, OS X. No hay plataforma todavía de soporte para Windows. MongoDB, creado por Tengen, de tipo orientado a documentos, esquema libre, es decir, cada entrada puede tener un esquema de datos diferente que nada tenga que ver con el resto de los registros almacenados. Está hecha en C++. Posee un sistema propio de documentos conocido como Bison. Bison es basado en JSON, que es el esquema conocido que nosotros trabajamos generalmente con jQuery y con XML, a los que se dedican a la parte de programación. ¿Verdad? ¿Te dormiste? ¿O estás despierto? No. Otro ejemplo de base de datos no SQL es Apache CouchDB, escrito en lenguaje Erlang, que funciona con la mayoría de los sistemas POSIX, incluyendo GNU Linux, pero no funciona en Windows. Permite la creación de vistas, que son mecanismos que permiten la combinación de documentos para retornar valores de varios documentos. Es decir, CouchDB permite realización de operaciones Join típicas de SQL. Algo bien interesante, yo les decía hace un momento de que MongoDB es la más utilizada. Sí. ¿Por qué? Porque MongoDB recoge características de estas otras bases de datos que le estoy nombrando. Entonces, para los sistemas, para la gente de las empresas, es mucho más fácil implementar un tipo de base de datos no SQL que recoja todas estas características para que dé soluciones a sus problemas específicos. Y entonces aquí viene la pregunta del millón de bolívares: ¿utilizar o no utilizar SQL? SQL o no SQL, that's the question. Esa es la pregunta. ¿O utilizo SQL o utilizo no SQL? ¿Cuándo yo debo utilizar SQL y cuándo no debo utilizar no SQL? Por ejemplo, cuando el volumen de los datos crece muy rápidamente en momentos puntuales, pudiendo llegar a superar 1 terabyte de información. Imagínense ustedes, superar 1 terabyte de información. Es muy difícil que una base de datos relacional soporte una cantidad o un pico de transacciones que supere el terabyte de información. Entonces, este tipo de base de datos no SQL deben utilizarse en estos casos específicos, o cuando se sospeche que tu trabajo, tu sistema o tus sistemas que tienes en tu organización o manejan ese alto volumen. Cuando la escalabilidad de la solución relacional no es viable tanto a nivel de costes como a nivel técnico. ¿Qué estamos hablando acá cuando decimos que cuando la escalabilidad de la solución relacional no es viable? Es decir, un sistema que va creciendo, se va escalando, va creciendo y llega un momento que el sistema de base de datos relacional que inicialmente le dio vida ya no se da abasto para manejar la cantidad de información.
entonces es necesario utilizar NoSQL. Cuando el esquema de la base de datos no es homogéneo, es decir, en cada inserción de datos la información que se almacena puede tener campos distintos. Esto es muy común y también yo le añadiría algo acá. Puede pasar y suele pasar que, por ejemplo, en una base de datos se pregunte los nombres de las personas o el nombre de una persona, pero sucede que en otra tabla se pregunta prácticamente lo mismo, pero las dos tablas no tienen relación. Entonces hay como una duplicidad de campo y es la matadera de cabeza de los desarrolladores de base de datos. ¿Cómo hago yo para no estar repitiendo básicamente los mismos campos que están en esta tabla, repitiéndolo en la otra, pero que no los puedo juntar porque son datos diferentes, son esquemas diferentes, ¿ok? Porque van a dar soluciones diferentes o se van a tratar de manera diferente? Entonces la solución, así sea un proyecto pequeño, es preferible utilizar NoSQL porque te va a brindar una solución a ese problema en específico que tú estás presentando, ¿ok? Esto se da mucho, por ejemplo, en los sistemas que utilizan los periódicos digitales, los comentarios, las noticias, ¿ok? El comentario es una cosa, la noticia es otra, y el comentario del comentario es otra cosa. Pero sucede que el que hizo el comentario se identifica, pero el que hizo el comentario del comentario también se identifica, pero el que hizo el comentario con el que comentó el comentario no están relacionados. Ellos no tienen ninguna relación. Entonces, pero tienen los mismos campos. ¿Cómo tú lo colocas en una base de datos relacional? Es bastante complejo porque entonces empiezas a invertirte. Si le pongo una clave de aquí y otra clave de allá y lo pongo unos a muchos, entonces rompo el muchos a muchos y terminas haciendo un patuquito ahí extraño, pero funciona. Acá no, acá es más sencillo. Acá lo que agarramos es un solo esquema JSON. Este es el comentario y tú eres el comentario del comentario, entonces vas dentro del mismo esquema. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces facilita mucho lo que desde el punto de vista de la programación y desde el punto de vista de la búsqueda para la base de datos. Acá les voy a dejar y les voy a dar unos minutos para que copien la instalación de MongoDB. MongoDB se puede instalar en sistemas Linux, sistemas Windows, en Macintosh también. Yo coloqué acá por cuestiones de espacio, tiempo y flojera solamente la instalación de MongoDB en Linux. Vale la pena resaltar que inicialmente MongoDB funciona mucho mejor en sistemas basados en Ubuntu. Ojo, no quiere decir que en Debian no funcione, porque lo que tenemos acá en el laboratorio es Debian, es una distribución basada en Debian y funciona perfectamente bien, ¿ok? Lo que debemos tomar en cuenta es que, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es importar una llave pública, una GPG basada en MongoDB, y lo hacemos desde un servidor que está o que es de Ubuntu. Aquí está todo, apt-key-adb, key-server, la dirección y el puerto por donde se comunica. Posteriormente a eso, como superusuario, todo esto es como superusuario, señores, en el caso de Debian. Este sudo que ven aquí adelante lo van a utilizar si están usando Ubuntu, Linux Mint o cualquier otro derivado de estos sistemas operativos. Luego escribimos para el social list, escribimos el repositorio colocando esta instrucción echo y entre comillas todo lo demás. Después que guardamos esto se escribe. Luego le escribimos el apt-get para actualizar el repositorio. Después le decimos que instale apt-get install mongodb-10en igual 2.4. Acá le estoy diciendo instala la versión de MongoDB que sea igual a la 2.4. Es decir, yo estoy forzando a que el sistema instale la versión 2.4. Existe la versión 3, ¿ok? Si usted no le coloca allí absolutamente nada después del igual, él instala la versión más reciente.
la versión 2.4 yo particularmente la uso porque es la más documentada, está fuertemente documentada, hay mucho material en internet. Una cosa que sí le voy a decir, el material bueno de MongoDB está en inglés, ¿ok? En la página de MongoDB está el manual, la documentación completa de cómo se maneja, cómo se hace, inclusive hasta los clustering de este manejador NoSQL. De manera que lo que veamos acá, que lo que estamos viendo es simplemente una introducción, ustedes puedan continuar aprendiendo y nutriéndose de la documentación que está allí. Eso sí les digo, los ejemplos que aparecen y las instrucciones son muy claras, porque es información muy técnica, ¿ok? Que para nosotros no debe ser ninguna cosa del otro mundo. 2 minuticos y terminan ustedes de copiar allí. O más, o menos. Más. Ok. Ya va, un segundito entonces. Ok, como siempre, más información de esto lo van a conseguir en Google, Wikipedia y en cualquier otro medio, como por ejemplo la misma página de MongoDB. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna opinión al respecto hasta ahora de lo que hemos visto?